Estamos dentro de las Sierras Chicas de Córdoba, sobre el Camino al Cuadrado, que es un corte este-oeste de la sierra, y por lo tanto podemos ver de qué están hechas, ¿no? En este punto en particular, lo que se observan son los depósitos del Cretácico, es decir, de hace unos 100-120 millones de años, esas cuencas sedimentarias que se formaban cuando Sudamérica se empezaba a separar de África, este ambiente extensional. Y lo que podemos ver acá es particularmente un sedimento formado por material volcánico, es decir, son sedimentos volcanogénicos. Lo interesante del afloramiento es que en este lugar podemos ver un bloque lanzado en una erupción volcánica que cae, es un proyectil que cae y deforma los estratos. Por lo tanto, esto nos permite interpretarlo como de origen volcánico. Entonces, particularmente esta secuencia de sedimentos, son del Cretácico. Si nos corremos un poquito, lo que vamos a ver es un cambio en los sedimentos. Es un cambio muy notable, muy abrupto, y dejamos las rocas del Cretácico para pasar a las rocas sedimentarias del Terciario. Es decir, que entre esto y lo que tenemos un poquito más al este, hay una discordancia de por medio. De arriba, ahora es una roca distinta, con otra textura, otros componentes. Eso es un conglomerado de otro periodo geológico, el Terciario. Por lo tanto, entre esto, que es de 100-120 millones de años, y esto que puede tener menos de 10 millones de años, hay una diferencia de tiempo importante, y esa superficie que separa es lo que llamamos una discordancia temporal. Se puede ver que muchos de los clastos de este conglomerado, que es mucho más reciente, está lleno de basaltos que son de edad en realidad cretácica, contemporáneos con la formación de esta roca que tenemos acá a la derecha, que sin embargo ya fueron retrabajados y fueron a integrar parte de esta roca mucho más joven. Es decir, tenemos un pedazo de historia ya que entramos en la parte más joven de la historia de las sierras de Córdoba. En este otro sitio, lo que se observa muy bien es un contacto entre dos rocas muy distintas. La roca inferior es un granito, una roca ígnea plutónica. En cambio, lo de arriba es una roca totalmente distinta, que tiene muchos planos y bandeados de color. Eso es lo que llamamos una roca metamórfica. Característicamente es una migmatita. Es decir, el granito, en este caso, ha intruido a la roca metamórfica, y en esa intrusión ha desprendido un pedazo y lo ha levantado, digamos, y trasladado junto con el magma. Ustedes tienen que pensar que esta roca que está acá arriba, la migmatita, que es un pedazo que está dentro del granito, es lo que constituye gran parte de la Sierra Chica de Córdoba. Es decir, esta roca es
la roca que forma la Sierra Chica de Córdoba. El granito agarra un pedazo, ¿no es cierto?, y lo lleva con él. Y lo lleva con él. Pero esto, digamos, que está en este momento, que es un pedazo relativamente chico, es lo que abunda en un 80%, 70% del volumen de toda la sierra. Bueno, si queremos hacer una datación relativa de los eventos geológicos en este lugar, tenemos que decir que lo más antiguo o lo más viejo son las rocas metamórficas, estas rocas que tienen bandas de distintos colores. Estas rocas metamórficas fueron intruidas por un granito, que sería el segundo evento geológico, y luego hubo un desplazamiento de las rocas a lo largo de un plano de falla, por eso no coinciden las bandas blancas que están desplazadas. Y por último tenemos la intrusión de esta parte blanca, que es lo que llamamos un dique pegmatítico, particularmente en este caso enriquecido en muscovita. Bueno, continuando con el recorrido geológico por las sierras de Córdoba, descifrando lo que nos cuentan las rocas de su historia, estamos en un lugar que es muy poco común, no solo en la Argentina, sino en toda la Tierra. Lo que tenemos detrás es un cerro entero de una roca que se llama cordilleritita, que tiene entre 70 y 95% de este mineral. Y esto es absolutamente poco común y bueno, nosotros hemos trabajado durante muchos años en estas rocas y bueno, le vamos a contar un poco de la historia. Estas rocas, estas cordillerititas, no solo son especiales por el volumen, sino también por las estructuras que tienen. Forman orbículas y eso aumenta su rareza mucho más, es decir, no solo por la cantidad de este mineral acumulado en este lugar, sino además porque han generado unas estructuras particulares que llamamos orbículas. Miren, acá se ve muy bien la formación de las orbículas con los núcleos de color negro de esta mica negra que se llama biotita. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá otro, y rodeando a la mica negra, la biotita, tenemos toda la formación de la cordillerita de color azulado. Es un muy buen ejemplo para ver la formación de orbículas en este lugar. Muy bueno, Edgardo. Este pedazo es excepcionalmente bueno para mostrar, digamos, por qué todo esto que tenemos alrededor es importante. Todo, el 90% de todo esto, Carlos, es cordillerita, es este mineral que siempre está en muy pequeñas proporciones y en rocas que tampoco que son comunes, y acá forma todo este mineral violeta que está acá, violeta pálido. La mayor parte. La mayor parte es cordillerita y el centro, ¿no es cierto?, es de otra cosa, de un mineral de alto grado, ¿no es cierto? ¿Cómo se formó esto? Bueno, la verdad que para explicar cómo se llega a esta concentración anormal de cordillerita, hay que explicar primero la generación de un magma a partir de la fusión de un sedimento a alta presión y alta temperatura. Ese magma especial, con mucho contenido de agua, asciende
y llega un momento que comienzan a cristalizar los minerales a partir de ese magma. La cordillerita es uno de estos minerales que se genera por la cristalización. Pero bueno, ¿cómo acumulamos tanta cantidad en un mismo lugar? Para eso hay que recurrir a otras explicaciones. La segunda explicación importante es que la cristalización ocurre de una forma particular que hace que se formen las orbículas, es decir, estas pelotas de cordillerita con un núcleo de biotita. Y luego hay que juntar esas orbículas en un mismo lugar, y para ello hay que recurrir al flujo magmático. Y además el flujo del magma en movimiento hace que estas orbículas terminen agrupándose como palos en una corriente de agua. Y finalmente, cuando todo eso se enfría, digamos, tenemos lo que estamos viendo hoy, es decir, una acumulación de orbículas de cordillerita en un lugar particular. Claro, se van Entonces, juntando todas. la combinación de todos estos factores, la fusión parcial, las condiciones de cristalización, la formación de orbículas, la acumulación de las orbículas en un lugar, termina dándonos esto que es excepcional, como decía Carlos, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. ¿Y esto tiene algún uso comercial también? Uy, ha tenido un uso comercial muy importante. Cuando se la pule a esta roca, es una roca bellísima y fue explotada y enviada a Europa, y después los principales shopping de Buenos Aires, Patio Bullrich, Unicenter, están cubiertos de esto, que los colegas cuando pasan por eso dicen, ¿y esto qué es? Nos preguntan a nosotros, ¿qué es esta roca? Esta roca es esto que está acá. Y es única. Así que Sí. esto es... Y una cosa que a lo mejor habría que agregar en este lugar es que esta roca fue descubierta por primera vez por uno de los petrólogos quizás más renombrado que teníamos en el país, que era el doctor Gordillo, profesor de la Universidad de Córdoba, que fue el que la describió y la descubrió por primera vez, ¿no? Dando a conocer, bueno, lo importante de estos. Cuando nosotros con Edgardo tuvimos que hacer este año el libro de la geología de la provincia de Córdoba, donde escribimos algunos capítulos y tuvimos que reescribir cosas que ya habíamos hecho, empezamos a reflexionar sobre cuán curioso es esto, porque cuán curioso es, en primer lugar, hay un solo lugar en el mundo donde existe esta roca, que es un lugar que se llama en Japón Minederayama, pero es una cosita insignificante, es como si dijeran de 2 o 3 metros por 3 o 4 metros y se acabó. Acá tenemos cerros de este tamaño. Entonces, es la acumulación de este mineral más importante que hay en la Tierra. Y después llegamos a la conclusión de que para que haya agua, que para que haya todo lo que describió recién Edgardo, ¿no es cierto?, esto se da en la Tierra, porque tiene que haber agua, tiene que haber tectónica de placas, tiene que haber movimiento, tiene que haber ese tipo de cosas que no están en otros planetas del sistema solar. Por lo tanto, estamos ante una roca que es única en el sistema solar, muy probablemente sea única en el sistema solar. Así que esta roca tiene mucho que contarnos y mucho para hablar sobre cómo se formó toda esta parte de Argentina. Nos encontramos dentro del macizo de San Carlos, próxima a la localidad de La Higuera. Este lugar es un lugar excepcional para comprender el proceso de cómo se generan los magmas a partir de la fusión de rocas metasedimentarias. Anteriormente habíamos dicho que para entender cómo se formaron las cordillerititas necesitábamos la generación de un magma. Bueno, esta roca que vemos aquí
podemos ver cómo es ese proceso de generación de magma en las profundidades. Y se genera cuando empieza a fundirse una roca, se funde de manera parcial, no se funde toda. Entonces tenemos fragmentos que resisten a la fusión y otros que sí se funden. Entonces lo que está documentado aquí son cuáles fragmentos se funden y cuáles no. Por ejemplo, esta roca es una roca que podríamos decir muy sucia porque tiene fragmentos pequeños, medianos, grandes, es una mezcla de material, tal es así que su nombre indica eso. Es una migmatita, que quiere decir una roca de mezcla, de litología. Entonces podemos ver estas manchas de color negras, de tamaños centimétricos, que son concentraciones de esta mica negra que veíamos también en las cordillerititas, pedazos un poco más grandes de otro tipo de roca, y también podemos ver, justo ahí donde está Carlos sentado al lado, fragmentos mayores de rocas también metamórficas, ¿no, Carlos? Acá es factible de ver ya en este tamaño la roca metasedimentaria, todos estos pliegues que tiene adentro que revelan su origen primario, ¿no es cierto? Y no se lo puede reconocer. Este pedazo no ha sido fundido, por eso a veces entre los geólogos llamamos restita. Restita quiere decir el resto de lo que quedó de una roca metasedimentaria. Aquí tenemos de 1,5 metros, pero si cruzamos el río Pichanas del otro lado del río, tenemos un fragmento inclusive mucho más grande, que revela ya, digamos, cómo es la naturaleza de esta roca metasedimentaria que se está fundiendo para dar un magma que luego se va a ir a condiciones más someras. Salió de los 18 kilómetros de profundidad y se intruyó en la más cerca de la superficie. Algo más que podemos agregar a lo que acaba de comentar Carlos es que en toda esta región podemos encontrar ejemplos de estos que estamos viendo aquí, incluso de mayor dimensión. Y otra cosa importante a mencionar es que lo que estamos viendo en estos sectores es el núcleo antiguo de las sierras de Córdoba, que todo esto se formó o se generó en el periodo que llamamos Cámbrico, en el Cámbrico inferior, hace 520-525 millones de años. Bueno, yo sé por las charlas con el doctor Rapela que usan instrumental muy sofisticado para poder encontrar cierta información en las rocas. Pero cuando van al campo, imagino que es otro tipo de instrumentos los que usan. Para que la gente tenga una idea, si hacemos una comparación con la medicina, uno entra a un hospital y no lo ve a un médico con un equipo de tomógrafo computado o de resonancia magnética. Nosotros también usamos ese tipo de metodología sofisticada, pero cuando vamos al terreno, al campo, vamos con un estetoscopio, vamos con un aparato para medir presión. Bueno, lo que tenemos delante nuestro son las cosas simples que nosotros tenemos que llevar para recoger el material que nos ayuda a reconstituir y a descifrar la historia geológica de una región. Entonces hay cosas muy simples. Acá tenemos una piqueta que es la tradicional geológica, ¿no es cierto?, que sirve para hacer fuerza. A veces cuando las rocas están muy difíciles, hay una hendidura, esto se mete y se hace presión para sacarla, para sacar una muestra. La brújula, esta brújula no es cualquier brújula, es una brújula geológica donde puede medir digamos, la dirección en que se encuentran los determinados estratos que forman o superficies que forman las distintas rocas, y también la inclinación de los mismos. Es un GPS un poco más robusto para que soporte, digamos, el trabajo de campo, y que simplemente, bueno, lo usamos para diversas cosas, pero fundamentalmente para ubicar
el lugar donde sacamos las muestras, obtenemos las coordenadas espaciales, por lo tanto lo que va a constituirse más tarde en una muestra geológica queda perfectamente ubicada, y si tenemos que volver al lugar para sacar más información, ponemos las coordenadas en el GPS y nos lleva exactamente al punto, entonces podemos completar el trabajo, etcétera, ¿no? Esta es una libreta geológica donde todo lo que estaba contando Edgardo, queda registrado. Entonces queda registrado en forma de dibujos, queda registrado en forma de las coordenadas, queda registrado en forma de cuando sacamos una muestra y la exacta posición en que está, cómo se ubica, las distintas rocas que la constituyen. Y para quedarse con una muestra fresca, es decir, una muestra que no esté meteorizada ni nada, hay que destrozar un bloque enorme como ese, para lo cual necesitamos masa como esa que está allí para deshacerla y romperla y quedarnos con una muestra. Me quedó una pequeña reflexión. Para ser geólogo, además de tener buena cabeza, hay que tener buenos brazos, ¿eh? Porque para levantar esto no bueno, es fácil. En este caso nosotros estamos hablando un poco de la geología un poco sesgada hacia la petrología, que es lo que hacemos, ¿no? La geología, hay que decir que es una ciencia muy amplia, donde se estudian diversas cosas. Hay especialidades que se dedican a estudiar el paisaje, por ejemplo, y para eso la geomorfología utiliza otras herramientas, la imagen satelital, por ejemplo. Hay gente que estudia la mineralogía, la paleontología, la hidrografía, es decir, en este caso estamos mostrando un poco el ejercicio de esta parte de la geología, que son los petrólogos.